En este vídeo te voy a enseñar cómo vas a poder crear tu propia fuente de ingresos pasivos, la cual te va a estar generando 10 euros de forma diaria. En tan solo 10 minutos ya la tendrás creada y no tendrás que hacer literalmente nada más que simplemente ir comprobando de vez en cuando si va todo correctamente en el caso de que quieras. Todo esto lo vamos a hacer mediante Binance y lo mejor de esto es que se puede hacer mediante interés compuesto, lo que va a hacer que si conseguimos este ingreso pasivo de 10 euros diarios no solamente se quedará ahí, sino que encima irá creciendo mediante pase el tiempo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de escuchar, os voy a enseñar a cómo vais a poder crear vuestra propia fuente de ingresos pasivos, la cual no nos llevará ni siquiera 15 minutos crearla y una vez la tengamos hecha nos generará un ingreso pasivo de 10 euros, además de que este ingreso pasivo nos los darán de forma diaria, con lo cual podríamos hacer interés compuesto, lo cual a corto plazo sí que no tiene mucha relevancia, pero si vamos más a largo plazo podría ser un cambio bestial, a la vez que esto lo vamos a poder hacer todo mediante Binance usando su sistema de Air o también llamado staking, el cual nos dan una serie de criptomonedas con las cuales podemos hacer este staking, las cuales nos van a estar dando un ingreso, es decir, un interés por dejar ahí nuestras criptomonedas sin hacer nada, literalmente, solamente dejándolas en ese sitio. Binance nos dará de forma diaria ese interés a nuestra cartera por el simple hecho de dejar nuestras criptomonedas ahí quietas. Pero antes de pasar al PC y enseñaros todo esto, ya sabéis que si os gustan estos vídeos y os sirven, se agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Al igual que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios o también tenéis mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis hablar de algo más privado. Dicho esto, no me enrollo más y pasamos al PC para enseñaros cómo crear esta fuente de ingresos pasivos. Como no, lo primero será crearnos una propia cuenta aquí en Binance, donde vamos a hacer este staking. Por si alguien no sabe cómo crearse su propia cuenta o nunca ha estado en Binance, os dejaré un vídeo por ahí arriba a la derecha donde explico con detalle un tutorial completo sobre Binance, en el cual en el caso que nunca hayas estado en Binance te recomiendo sinceramente verlo antes de pasar con este vídeo. Pero bueno, una vez ya tengamos aquí nuestra cuenta creada, ¿vale? Tendremos que irnos aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Y nos iremos a donde pone Air, ¿vale? Que es básicamente el staking de Binance. Y es que aquí es donde vamos a poder crear nuestra fuente de ingresos pasivos que nos va a estar dando 10 euros de forma constante cada día. Una vez nos hayamos creado nuestra propia cuenta aquí en Binance y hayamos depositado aquí las criptomonedas, nos debería de aparecer aquí en mis holdings las criptomonedas que tengáis holdeando, ¿vale? Y aquí os aparecerán las ganancias de cada 30 días, ¿vale? Yo lo tengo así para que no se vea el dinero que tengo aquí invertido en esta cuenta, pero básicamente si tenéis ya algo metido en mis holdings, en el holding de Binance, pues os aparecerá aquí la cantidad que tenéis invertida y lo dicho, aquí las ganancias de cada 30 días. Y si bajamos aquí un poquito podemos ver los intereses ya que nos están dando por cada criptomoneda, especialmente la de USDC, la cual ofrece hasta un 16,08%, que es una auténtica burrada. Ahora os enseñaré porque esto en verdad tiene truco y realmente no nos ofrecen este interés, pero os voy a enseñar otro truco con el cual vais a poder conseguir sacarle el máximo rendimiento a vuestras criptomonedas mediante el mismo método, ¿no? Pero bueno, siguiendo, básicamente podemos ver que existen muchísimas criptomonedas con las cuales nos dejan hacer staking, ¿vale? Que es básicamente lo que os he comentado, dejar nuestras criptomonedas en un sitio bloqueadas o no y que nos den un rendimiento constante. En este caso tenemos un montón de criptomonedas como es el caso de USDC, BNB, Bitcoin, Ethereum, Euri, EOS, Milkat, Penguin y un montón más. Pero en este caso lo voy a hacer con las criptomonedas que más nos interesan. Y es que imagino que todo el mundo conocerá lo que es Bitcoin, pero no tanta gente conocerá lo que es tal vez USDC o USDT. Básicamente estas criptomonedas de USDC y USDT, ¿vale? Son stablecoins. Las stablecoins son criptomonedas que no fluctúan de precio. Realmente sí lo hacen, pero son micro, o sea, no se nota realmente. Son criptomonedas que realmente es como si tú tuvieses un dólar o un euro en la mano. En este caso sería tener como un dólar en la mano, pero en criptomonedas. Es decir, una criptomoneda, pues lo dicho, que no fluctúa de precio, que es como una moneda fiat y que en este caso estas monedas sí que realmente tienen inflación. De que al ser exactamente lo mismo que tal vez un dólar, si el dólar tiene inflación, esta también lo tiene. Pero aún así nos va a interesar mucho esta criptomoneda, ya que en Bitcoin, por ejemplo, nos ofrecen un interés del 0,29%, lo cual es en verdad muy, pero que muy poco. La ventaja de Bitcoin es que sube y baja de precio, y a la vez que es un problema, ya que si, por ejemplo, ahora invertimos $1000 en Bitcoin y baja, a pesar de que tenga un rendimiento anual de 0,29%,
29%, no va a afectar nada a nuestra inversión, ya que va a perder valor, ya que si Bitcoin baja, pues pierde dinero. En este caso nos interesa una stablecoin que no fluctúe de precio, pero nos ofrezcan un interés mayor, que es en este caso de 16,07% anual por dejar nuestras USDC aquí, ¿vale? Ahora bien, existen dos tipos de staking, que es el flexible y el bloqueado, ¿vale? La única diferencia es la duración de las criptomonedas que van a estar ahí, ¿vale? En el flexible, por ejemplo, nos dejan retirar nuestras criptomonedas cuando queramos y nos van a estar dando el interés de forma diaria. Es decir, que si yo por dejar mis criptomonedas ahí un día, me van a dar el interés diario que me corresponda, y si a los 2 días, por ejemplo, quiero sacarlas, me van a dejar sacarlas sin ningún problema. Ahora bien, si estoy en el bloqueado, me obligan a dejarla al menos durante un par de días, como mínimo, ya que aún así las podemos sacar cuando nosotros queramos, pero tenemos que esperar luego 2 o 3 días a que nos las devuelvan. Y la cosa es que cuando nosotros elegimos la opción de bloqueado, por ejemplo, en este caso de BNB, que está la opción de flexible y bloqueado, si vamos a suscribirnos, nos darán la opción de bloquearlo o ponerlo en modo flexible. Si por ejemplo lo dejamos en bloqueado, tendremos diferentes opciones como dejarlo bloqueado 15 días, 30, 60, 90 o 120. Obviamente cuantos más ya los dejes, más interés anual te estarán dando, lo cual, oye, está bastante bien. El problema de esto es que si yo por ejemplo lo dejo 120 días y lo saco a mitad periodo, habré perdido todo el staking que haya estado realizando, lo cual al fin y al cabo no será muy rentable, ya que no solamente habré tenido esas criptomonedas quietas sin hacer nada, sino que además me quitarán el staking, con que el bloqueado solo renta a menos que lo queréis dejar ahí al 100%, no podéis tener ninguna duda. Ahora bien, si yo quiero ganar 10 euros cada día, ¿cuántos USDC tendría que invertir? Para ello tenemos una calculadora aquí abajo, ¿vale? Que nos pone aquí la criptomoneda y nos lo calcula directamente mediante el interés compuesto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí podría poner 2, 3, 5 años, ¿no? Pero en este caso vamos a ver al corto plazo, ¿vale? Que realmente es lo menos rentable para el interés compuesto, ya que cuanto más será mejor, ¿no? Pero vamos a ponerlo para un año solamente y vamos a elegir aquí la criptomoneda USDC, que es la que queremos. Si la elegimos, por ejemplo, vemos aquí que pone 7,05 más 9% de capital. Es decir, esta criptomoneda realmente tiene un truco, ¿vale? Y es que aquí nos pone que tiene 16,05%, que es verdad, es decir, nos dan este interés de forma anual, lo que es lo mismo que cada 100 euros que invirtamos aquí de forma anual nos devolverán 16,05. ¿Qué sucede? Esto tiene truco, y es que si nosotros nos vamos aquí, podemos ver que aquí como que se desglosa ese interés, aunque es lo mismo, ¿no? Pero aquí si le damos a desglose de APR, podemos ver que se desglosa en dos términos. APR en tiempo real, es decir, el interés que nos van a estar dando sí o sí por solamente hacer staking de este activo, y luego abajo pone APR por niveles adicionales de entre 0 a 500 USDC 9%. Eso se refiere que nos dan un interés extra por invertir entre las cantidades de 0 y 500 USDC. ¿Qué sucede? Esto para conseguir 10 euros diarios no es suficiente, ya que tendríamos que invertir más de 500 USDC, por lo que realmente si el interés fuese realmente de 16,05% anual, con tan solo invertir $18.000 lo conseguiríamos el objetivo de 10 euros diarios, incluso lo superaría. Pero en este caso, al no ser así, al ser solamente para los primeros $500, no tendríamos que invertir solamente $18.000, ya que se nos quedaría en unas ganancias de $1.362, que esto sería al fin y al cabo cada día $3,73 diarios, lo cual, oye, no está nada mal, pero no es suficiente, ya que si nosotros queremos llegar a nuestro objetivo de 10 euros diarios, tendríamos que subirlo esto a casi $50.000 de inversión. Realmente es un poquito menos, pero esto ya nos daría algo más de 10 euros diarios, y es que esto sería básicamente cada día $10,14 diarios. Ahora bien, $50.000 sí que ya es una gran cantidad y no cualquiera puede llegar a esta cantidad, por lo que en el caso de que quieras conseguir estos 10 euros diarios solamente mediante Binance, tendrías que invertir esta cantidad. Y la forma que yo utilizo para ganar 10 euros de forma diaria sin invertir tanto sería usando dos métodos. Uno sería este, aprovechando los $500 que nos ofrecen hasta un 16% de forma anual, lo cual son $82 limpios anuales. A partir de los $500 ya sería tan solo un 7%, por lo que yo uso otro exchange, un exchange que ya he hablado sobre él en el canal, que me parece el mejor exchange del mundo, que es este de aquí llamado Mexte, que para mí es el mejor exchange del mundo con diferencia, y es que aquí podemos también encontrar lo que es el staking exactamente igual que en Binance,
pero con mejores intereses. Y es que si yo me voy aquí a más y me voy a Savings, que es literalmente como el mismo R de Binance, podemos ver que aquí en este caso no es USDC, sino USDT, la misma stablecoin, nos ofrecen hasta un 12% solamente en USDT, que lo he dicho, al ser una stablecoin es lo mismo que USDC, pero en este caso estaríamos aprovechando no solamente el 16% que nos ofrecen en Binance, sino también el 12% de forma ilimitada que nos ofrecen aquí en Mexte. Si nunca has usado Mexte, te dejo aquí arriba un tutorial el cual explico básicamente todo lo que es Mexte para que sepáis también cómo manejarlo, ya que para mí es de los mejores exchanges que yo más recomiendo, y te dejo también un link directo aquí abajo en la descripción para que puedas registrarte aquí en Mexte y poder aprovechar este staking, que lo dicho es una burrada. Y si es que solamente usamos este staking para conseguir nuestros 10 euros de forma diaria, tendríamos que invertir $29.000 para conseguirlos, ya que al igual que en Binance, la distribución de los tokens del staking es de forma diaria, por lo que el interés puede ser compuesto. Y es que si nosotros aquí, por ejemplo, invertimos $29.000 y esto lo multiplicamos por 1 más el interés diario, que es de 0,000328767, esto lo cerramos y lo elevamos a 365 días, nos estaría dando de forma anual 32.696 USDT, que en este caso son dólares de forma anual en total, ¿vale? Y esto le quitamos nuestra inversión inicial de $29.000, se nos quedaría en $3.696 de forma anual extras por solamente el staking, y si esto lo dividimos entre 365 días del año, se nos quedaría en incluso más de $10, o sea, $10,12 de forma diaria por solamente dejar aquí nuestras criptomonedas. Y lo mejor de este staking es que se puede hacer las veces que queramos, encima es flexible, es decir, que vamos a poder retirar nuestras criptomonedas cuando queramos y nos estarán ingresando de forma diaria todos nuestros ingresos para poder moverlo o hacer lo que queramos con ellos. Aunque lo dicho, por si queréis aprovechar los dos stakings, os dejo aquí también el link en la descripción para que os podáis registrar en Mexte y poder aprovechar esos stakings que son una barbaridad. Dicho esto, ya sabréis cómo podréis crear vuestra propia fuente de ingresos pasivos, la cual os estaría dando 10 euros de forma diaria sin literalmente hacer nada. Como muchos podréis meter de vez en cuando para comprobar que todo va correctamente, pero ya te digo que esto de normal no hace ni falta. Si os ha servido y os ha gustado este vídeo, ya sabéis que os agradezco un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Tenéis otros muchísimos más vídeos en el canal hablando sobre criptomonedas, sobre ingresos pasivos, sobre minería, trading o cualquier otra cosa relacionada con el mundo de las criptos. Al igual que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis hablar de cualquier cosa. Dicho esto, espero que os haya gustado un montón este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.